¿Qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos Puntos de Vista, como siempre, acá a esta hora, luego de las noticias en Canal TVU. Lo vimos en nuestro informativo, 2 casos de vulneración aparentemente de derechos de internos que llegaron al Hospital Regional de Concepción. Uno de estos casos es el de una mujer que dio a luz y luego muy pronto fue dada de alta. Vamos a hablar de aquello junto a Cristian Sleman, jefe de la Unidad de Estudios de la Defensoría Penal Pública. ¿Cómo le va, Cristian? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Marcelo Parodi, presidente del Colegio de Abogados de Concepción. Marcelo, buenas noches. Gusto, buenas noches. Bueno, están presentados estos casos y los quiero invitar a escuchar las declaraciones que dimos a conocer en nuestra nota acerca de estos episodios que ocurrieron en el Hospital Regional de Concepción. Ponga atención a lo siguiente. Esto fue aproximadamente el parto cerca de las 2 de la mañana y cerca de las 7 u 8 de la mañana ella fue dada de alta. Y el segundo caso corresponde a un joven del día sábado, si mal no recuerdo. El lunes lo operaron, a él lo operaron el día lunes y posteriormente fue dado de alta inmediatamente el día viernes. Y eso, evidentemente que esa situación no resulta ser razonable considerando la envergadura de la operación que tuvo que hacer, que fue una operación casi de atajo abierto. Tratándose de un parto espontáneo, debía mantenerse en dependencias del hospital a lo menos 48 horas, constatando que no había justificación alguna para remitirla anticipadamente al CCP Bio Bio, se ordenó el reingreso y que se mantuviera en el Hospital Regional de Concepción. Don Cristian Sleman, a ver, el sentido común nos dice que esto no debió ocurrir, pero ¿cuál es su explicación? Bueno, lo importante es destacar que la Defensoría Penal Pública, a través de su defensor, efectivamente constata esta situación. Ambos son representados por la Defensoría, tanto la mujer embarazada como el adolescente. Y efectivamente nosotros estábamos haciendo un seguimiento de los casos, particularmente de la mujer embarazada, y nos sorprendimos. Nos sorprendimos cuando primero nos informamos de que era una mujer que estaba diagnosticada con un parto de alto riesgo obstétrico, y eso era de conocimiento del hospital regional, y a pesar de las circunstancias dio a luz en una sala de preparto con una matrona, sin la asistencia de un médico, porque en ese momento se nos explica que el médico estaba en una urgencia obstétrica. Y además el feto, la guagua en ese momento tuvo problemas para nacer, incluso la matrona tuvo que hacer, digamos, un procedimiento para girar a este bebé. Ya eso nos sorprende cuando hay un conocimiento de un parto de alto riesgo. Pero a esto se suma que, según la propia resolución del juez de garantía de Concepción, en una situación absolutamente injustificada, arbitraria y discriminatoria, a esta mujer se le da de alta médica sin ninguna justificación 7 horas después de este parto. Y además se le da de alta separándolo de su hijo, porque los médicos habían mantenido a este bebé en neonatología. Ahí se vulnera el apego. Se vulneró el apego, se vulneró el derecho al paciente. Acá hubo, sin duda, una violencia obstétrica. Y eso no cabe ninguna duda. Entonces el punto es que acá este tipo de situaciones, y naturalmente nosotros recurrimos a los tribunales, al órgano jurisdiccional, quien zanja el problema, digamos, haciendo que se vuelvan a respetar las garantías fundamentales, pone en el tapete una vez más la discriminación a la que son sometidos de manera arbitraria las personas privadas de libertad. Ahora, ¿por qué cree usted que ocurrieron estos casos? Estos casos ocurren... ¿Por qué se procedió así? Nuestra explicación es que naturalmente existe un trato discriminatorio a aquellas personas que se encuentran en los hospitales, en este caso, ambos casos en el hospital regional, privadas de libertad. O sea, cuando llega una persona privada de libertad presa a un hospital público, naturalmente hay un trato que está al borde de la inhumanidad, por no decirlo de otra manera. Y esta región ya tiene historia en eso. Nosotros tenemos un caso emblemático, ¿no? Y lo vamos a analizar, pero en unos minutos. Exactamente. El de Lorenza Cayubán, claro. Lorenza Cayubán. Y solamente quiero decir que, para un botón de muestra, en una situación muy similar a esta, la presidenta Bachelet, ¿no es cierto?, cuando anuncia el proyecto de ley contra el delito de torturas, incluso pone como ejemplo el caso, ¿no es cierto?, de que estamos hablando de Lorenza Cayubán. Entonces, naturalmente, acá estamos en una situación que vulnera derechos fundamentales. ¿Qué es lo que hay que decir y que hay que recordar? Que los presos
solamente pierden su derecho a la libertad. Y además, ambas personas estaban sometidas a una medida cautelar, es decir, le sigue rigiendo el principio de inocencia. Y acá cabe recordar de que estas personas, mientras no estén condenadas, tiene que respetarse, ¿no es cierto?, este principio. Y solo un dato: el año pasado en esta región hubo 400 personas que fueron sometidas a un proceso penal que fueron declaradas inocentes, no condenadas. Y de esas 400 personas, casi 250 de ellas se encontraron privadas de libertad. Personas que la justicia finalmente indica que son inocentes. Y esa es una señal, ¿no es cierto?, que tenemos que tener presente de que estas personas merecen el respeto digno, que no se vulneren sus derechos fundamentales, como es el caso, ¿no es cierto?, de esta mujer embarazada. Marcelo Parodi, ¿qué le parecen a usted estos episodios que ocurrieron en el hospital y que pudieron terminar con consecuencias mayores? Incluso, ¿por qué no la muerte del paciente o el interno que fue intervenido quirúrgicamente? Claro que sí, pero yo llamo a los televidentes a ver este problema de una manera más amplia. Más global. Exactamente. Le explico que recién el día de ayer, 8 de abril, el Instituto Nacional de Derechos Humanos hizo entrega de un informe, que es el tercer informe sobre la realidad carcelaria de Chile. Este informe tiene 153 páginas. Establece 55 recomendaciones para el Estado de Chile de corto, mediano y largo plazo. La verdad que leer este informe, que lo recomiendo para todos sus televidentes, establece una realidad que es sencillamente apabullante. Hay situaciones de habitabilidad que son sencillamente inaceptables. 1 de cada 2 reclusos, hombres, no tiene un lugar donde dormir. Situación que se aplica en 1 de cada 3 mujeres. Las condiciones de acceso al agua. 24 de las 40 cárceles, estoy poniendo simplemente ejemplos que menciona este informe, no tienen acceso al agua 24 horas. De estos 40 recintos, solo 2 cuentan con calefacción. Las personas que visitan estos centros penitenciarios, familiares de los reclusos, incluso niños, adolescentes, sean hombres o mujeres, son objeto habitualmente de procedimientos en los cuales son desnudados y así se homicidio. ¿Qué sucede en definitiva? Que las personas privadas de libertad, como indicaba el colega, en el fondo son consideradas a los ojos de quienes reciben tratos habituales con ellos como personas privadas de sus derechos, no obstante que sin perjuicio de estar privados de libertad conservan todas las garantías de cualquier persona de acuerdo a la Constitución. Y cuando hablo de estas garantías me refiero al derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la igualdad ante la ley, a la igual protección de la ley en sus derechos, etcétera, etcétera. De manera que los invito a ver este problema. Obviamente entiendo la visibilidad de estos casos, pero los invito a verlo de una manera más global. Este informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos revela la realidad carcelaria de Chile y debe ser observado por todos los interesados. Ahora, Cristian, esto no es algo nuevo. ¿Por qué crees tú que ningún gobierno, del color que sea, le ha podido dar solución al tema de la dignidad de las cárceles, del respeto a los derechos de los internos? Hay una discriminación evidente de las instituciones del Estado y quizás también de todos nosotros, los chilenos, que miran a estas personas como que son lo peor, aunque suene duro. Este problema supera a los gobiernos de turno. En los casos puntuales, por ejemplo, que son prácticamente un botón de muestra del Estado en que están nuestras cárceles, pero además de la forma en que como ciudadanos tratamos a los privados de libertad. Solo un ejemplo, en el caso en concreto que nos convoca, en el caso de la embarazada, acá el personal médico incumplió las reglas técnicas del propio Ministerio de Salud, que establecían que dentro de un parto espontáneo hay que esperar a lo menos 48 o 72 horas para dar de alta a una persona. Entonces aquí no se trata ni siquiera de que haya una legislación, digamos, que amparó el actuar médico. Aquí hay un franco incumplimiento, incluso a la norma técnica. Entonces es una cuestión... O sea, los funcionarios conocían el protocolo, simplemente no quisieron cumplirlo. Pero por supuesto, acá, ¿qué es lo que ocurre? Cuando llega una persona privada de libertad a un hospital, parece que es un ciudadano de segunda categoría. Parece que esta persona no solamente se le priva su derecho a la libertad, sino que el Estado o las personas aparentemente creen que hay que vulnerar o están en la condición de vulnerar
todo el resto o gran parte de sus derechos fundamentales, como en este caso el de una mujer, de tener un parto humano, ser tratada médicamente y naturalmente tener un derecho al apego con su hijo. Entonces acá, finalmente, insisto, hay un tema cultural que estamos hablando de profesionales médicos de un hospital regional importante que, a pesar de las normas técnicas, a pesar de la historia judicial en esta zona, Lorenza Cayubán, parece que sigue instalada la discriminación. Entonces acá es importante que a partir de estos casos seamos capaces, como dice el colega, de visibilizar y de darnos cuenta de que son personas que están protegidas por un derecho de inocencia, un principio de inocencia, ¿no es cierto?, en el caso de los imputados, pero incluso frente a un condenado. Es una persona que el Estado le ha asignado una pena que, si es privativa de libertad, no pierde el resto de sus derechos. No tenemos que olvidar, y perdona, que estas personas van a volver a la sociedad. Y nosotros tenemos que preparar a estas personas y reinsertarlas para que vivan en comunidad de una forma prosocial. Pero si nosotros insistimos... ¿Y ese trabajo ha sido deficiente? ¿El de rehabilitar? Más que deficiente, en el caso de Gendarmería, que eso creo que puede haber por un programa aparte, ¿no es cierto?, es el caso que estas personas también, parte de la rehabilitación es la forma que como los ciudadanos los tratamos. O sea, una mujer, un adolescente que llega a un hospital, en el caso del adolescente, que se le hizo una operación de tórax abierto y es dado de alta antes incluso que las recomendaciones médicas. Inaudito, totalmente. Naturalmente que inaudito, y la pregunta es, ¿qué piensa ese adolescente, qué piensa esa mujer del trato que como ciudadanos le estamos dando? Marcelo, ¿por qué el Estado de Chile no se hace cargo de este problema? Y si bien han habido avances, han sido bastante tímidos en los últimos años porque este problema continúa. Hemos tenido catástrofes, incendios como el de la cárcel de San Miguel, una denuncia hace poco de condiciones indignas de higiene, también en la repartición de alimentos, acá en el centro penitenciario, la cárcel del Manzano. Parece que para ningún gobierno es prioridad. Mire, la verdad que en materia de acceso a la justicia, en materia carcelaria y en tantas otras materias, el Estado está realmente en una situación absolutamente deficitaria. Sin perjuicio del tema que hoy día nos convoca, le voy a poner un solo ejemplo en la actuación del Estado. Hace un par de semanas atrás tuve la oportunidad de visitar la Corporación de Asistencia Judicial, que es un lugar donde habitualmente realizan su práctica los futuros colegas, los futuros abogados. Hicimos un reportaje, ¿se acuerda? Efectivamente, con su colega Hugo Varela. Deplorable. Las condiciones en que los futuros colegas, al amparo del Estado, realizan su práctica profesional es simplemente indigna. Y esa indignidad no solo se refiere a la forma en que ellos trabajan, también se refiere a la forma en que reciben esa atención las personas más vulnerables de este país. ¿En qué sentido? En que la Constitución garantiza no solo el acceso a la justicia, sino que la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Dígame usted de qué manera estudiantes de Derecho que ni siquiera cuentan con elementos indispensables, ni artículos de escritorio, ni hablar de computadores, trabajando en un subterráneo sin calefacción en invierno o sin ventilación, sin una banda ancha. Absolutamente. De manera que esta actuación del Estado no solo se refiere al sistema carcelario, que, como le digo, recomiendo a todos ustedes la lectura de este informe recién editado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, sino que hay una innumerable cantidad de aspectos que deben ser atendidos en forma urgente. ¿Pero por qué no es urgente? Porque estos asuntos no se visibilizan. Las personas vulnerables... Porque no afectan a la mayoría de la población, sino que a un grupo... Exactamente, y en particular a las personas más vulnerables. Usted ve que, por ejemplo, la Corporación Administrativa del Poder Judicial tiene un presupuesto hoy en día, y lo han dicho sus propios responsables, que es superior al de cualquier transnacional que opere en Chile. Se ha destinado cantidades enormes de dinero. Y eso está bien que sea así, pero no a costa de descuidar la situación de la Corporación de Asistencia Judicial, que se encuentra, como usted sabe, en un paro. Y yo mando desde esta tribuna mi saludo y mi solidaridad con todos los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial que abnegadamente prestan su servicio. Ok, vamos a continuar dialogando acerca de este interesante tema, el derecho de los internos también. Luego de la pausa, ya seguimos en Puntos de Vista. Somos una universidad soñada y construida desde concepción. Y pronto cumpliremos 100 años.
Pero la obra iniciada con entusiasmo y audacia se prosiguió con constancia inquebrantable. Un siglo con espacios para todos. Algunos aprendieron a caminar, a andar en bicicleta, a estudiar y sí, también a casarse. Esta es la casa de mentes luminosas, artistas visionarios, rebeldes, científicos adelantados a su tiempo, ciudadanos de espíritu libre. ¿Por qué la gente de esta universidad no puede estar quieta? Vamos a recibir juntos el próximo siglo. Somos la generación centenario. A 10 minutos del centro, en el kilómetro 1.4, camino a Penco, se encuentran las canchas del fútbol profesional del Club Deportivo Universidad de Concepción, el cual posee un sistema de base elástica o shockpad que disminuye el riesgo de lesiones. Por ello, los profesionales las prefieren. Además, se cuenta con cafetería, amplios estacionamientos, camarines completamente equipados, fácil acceso, seguridad las 24 horas, excelente iluminación, primeros auxilios y un doble sistema de drenaje que permite jugar bajo la lluvia. Reserva tu cancha en www.cdcampaniludec.cl. Campo Deportivo Campaniludec, donde entrenan los profesionales y juegas tú. Kino trae 4.000 millones. Volvemos a puntos de vista. Don Christian Lehmann, usted nombró al inicio el caso simbólico que tuvo repercusión internacional de Lorenza Cayuan, esta mujer que dio a luz inexplicablemente engrillada. Conociendo ese caso, que fue de exposición pública total acá en la región, en el país y también en el continente, y sucede ahora este caso con esta mujer que dio a luz, ¿no hemos aprendido nada? Parece que no hemos aprendido nada o hemos aprendido muy poco. Y tiene que ver justamente con que no hay conciencia de que cualquier persona, cualquier ciudadano puede llegar a tener una condición de imputado. Solamente te quiero dar una estadística. Exactamente. Uno tiene en el imaginario colectivo que piensa que la gran cantidad de delitos que se cometen son delitos violentos, ¿no es cierto? Y la verdad que las estadísticas son muy distintas. La gran mayoría de los delitos tienen que ver con lesiones, con hurto, y fíjate que las lesiones en el contexto de violencia intrafamiliar. Y frente a esa situación, a un manejo en estado de ebriedad, cualquier ciudadano puede estar sujeto al sistema penal y dentro de eso estar privado de libertad, ¿no es cierto?, con una medida cautelar. Y lo que queremos los ciudadanos, digamos, un Estado de Derecho, es que naturalmente nosotros tengamos las condiciones en ese contexto, no solamente de ejercer nuestro derecho a defensa, sino que se respeten el resto de nuestros derechos. Entonces, cuando uno se pone en el lugar de la otra persona, cuando uno se pone en el lugar de esta mujer embarazada, cuando se pone en el lugar de un adolescente que le abrieron el pecho y que lo dan de alta simplemente por su condición de privado de libertad, casi como un ciudadano de segunda categoría, parece que no hemos entendido nada. Cristian, ¿es todo bueno en este sistema judicial chileno? Porque se da eso de que una persona imputada ya se le apunta con el dedo, como que fuera culpable. Exactamente. Tú vas a una audiencia con todas las cámaras de los medios de comunicación y esa persona queda fichada, entre comillas. Eso también vulnera derechos. Bueno, acá hemos conocido casos, nosotros trabajamos en un medio de comunicación, donde también hemos escuchado de colegas imputados y que después finalmente terminan siendo inocentes, qué sé yo, porque simplemente era una falta a una orden de un juez, de no grabar un rostro, qué sé yo. Pero ya de inmediato se escucha la palabra imputado y es como que fueras culpable. Claro, en la opinión pública, al parecer, la condición de imputado es equivalente a la de un condenado. Y lo que tiene que... ¿Pero eso se puede mejorar o no? ¿O hay que educar y explicarle a la gente de que es así, que un imputado no es responsable? Entre una condición de imputado, que en términos sencillos no es más que cuando el fiscal, el Ministerio Público, comunica a una persona que se va a iniciar una investigación en su contra. Pero de ahí a una condena pasa mucho tiempo, hay mucha investigación. Muchos de ellos ni siquiera llegan a un juicio porque el propio Ministerio Público se da cuenta que no hay ninguna posibilidad de presentar una acusación en su contra. Y como yo lo dije ya al principio, hoy día hay muchos inocentes que están
personas que han sido declaradas inocentes, que han estado sujetos a la prisión preventiva. Entonces, lo que como ciudadano corresponde, naturalmente, es que esa persona, cuando es inocente, ¿no es cierto?, vuelva a tener una vida normal y que no quede estigmatizada simplemente por haber pasado por un sistema de justicia, porque todos estamos expuestos a ello. Ahora, si me permite hablar respecto a las condiciones que tú alguna vez me preguntaste. Hoy día hay muchas situaciones relacionadas, digamos, a la condición de enfermedad, no solamente a la condición de enfermedad física que se debe mejorar, sino también lo que afecta a nuestros presos que tienen afecciones de salud mental. Solamente un dato, hoy día el servicio médico legal de esta región no tiene psiquiatras para elaborar informes periciales de condición mental de nuestros presos. Hasta antes de que se fuera el último psiquiatra, hay horas tomadas hasta el año 2020. Exactamente, entonces, lo dimos a conocer también. Entonces uno se pregunta, bueno, si aquí el sistema, ¿no es cierto?, no es capaz de contratar a un psiquiatra para efecto de que pueda hacer peritajes y tengamos una lista de espera del 2020, y a mayor abundamiento ni siquiera hay psiquiatra, eso también habla de cómo Estado, ¿no es cierto?, como ciudadano, estamos viendo nuevamente la condición del preso. Entonces acá lo que hay que tener claro, insisto, es que una persona que está sometida al sistema penal, que está privado de libertad, sigue siendo un ciudadano, una persona que merece dignidad. E insisto, yo creo que acá un tema importante es que todo lo vemos muy ajeno. El preso es otro, generalmente pobre. O pensamos que nunca nos va a tocar. Generalmente pobre. Nuestras cárceles están llenas de pobres y eso no es casualidad. Han sido personas que han tenido una deprivación desde su nacimiento y muchas de esas condiciones de vida los han llevado a cometer delitos. Entonces, hoy día como sociedad nosotros tenemos que tener una mirada distinta, una mirada rehabilitadora y una mirada inclusiva, porque independiente de eso, cualquiera de nosotros, insisto, puede estar el día de mañana en esa condición. Marcelo. Sí. ¿Coincides? Absolutamente. Y volviendo al tema de la atención médica en las cárceles, ¿sabe usted cuántos médicos hay por cada recluso? Me imagino que muy pocos. El promedio, de acuerdo a este informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, es de un médico por 49 reclusos. Y hay centros penitenciarios en que esta relación es de 1 a 187, que es específicamente en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Los Andes. Imagine usted de qué manera, de qué tipo de atención médica pueden recibir los reclusos de Los Andes, si hay un solo médico cada 187 reclusos. Prácticamente la atención médica en esas condiciones es absolutamente imposible. Terrible. Esa es la realidad de los reclusos en Chile. ¿Qué le parece a usted el trabajo que desarrolla la Defensoría, que también genera críticas de algunos sectores que hablan de que el sistema se preocupa mucho de la defensa de eventualmente los responsables de los delitos y no de las víctimas? Es un trabajo como ingrato, ya le voy a preguntar a Cristian también. Lo que sucede es que es necesario que los ciudadanos de este país entiendan en definitiva que el proceso legal significa que toda persona, esté o no sujeta a un procedimiento de cualquier naturaleza, tiene derechos. Y el Estado está llamado a respetar esos derechos y a garantizar la igual protección de la ley en el ejercicio de esos derechos. Y perdón. Sí. No, le quería preguntar el rol de Gendarmería. ¿Qué rol cumplen acá? ¿Ayudan no sé si ayudan, pero son también víctimas de un sistema que está malo, que hay que corregir, o también cometen excesos? En el caso específico de las dos situaciones que usted mencionó y que motivan digamos, la actuación de la Defensoría, entiendo que la actuación de Gendarmería no está en cuestión. Lo que sucede es que en ambos casos el personal médico a cargo de los procedimientos dio un alta en circunstancias que no debe haberse dado. Sí, eso por un lado, pero en general, el rol de los gendarmes, también acusados de dar golpizas, de abusar de los derechos de los internos. Efectivamente. ¿Son casos particulares, excepcionales? No, son casos en 28 de 40 establecimientos carcelarios, de acuerdo al informe que me he referido, existen denuncias de malos tratos, de violencia, incluso de castigos fuera del reglamento. ¿Qué opina Cristian del rol de los gendarmes en esto? Bueno, Gendarmería, y también no es que lo diga yo, lo dice el propio informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, efectivamente se constatan vulneración de garantías por parte del personal de Gendarmería de Chile en el interior de los recintos carcelarios. Ahora, esto naturalmente es una situación que se tiene que hacer cargo propio Gendarmería. De hecho, hace un tiempo ya fundaron su oficina de Derechos Humanos. Y naturalmente ahí hay un proceso que tiene que revisarse primero la formación de los gendarmes, que a diferencia, digamos, el
países, digamos, muy similares a los nuestros, requieren una mayor capacitación. No es posible que gendarmes pasen a los 18 años, ingresen a una escuela, estén un año y salgan, digamos, portando un arma, digamos, custodiando a personas, digamos, en centros penitenciarios. De hecho, también no es poco habitual el suicidio de los propios gendarmes al interior de las cárceles, justamente debido a la presión. Bueno, y esta misma presión motiva. Ellos tienen muchas licencias médicas. Exactamente. Por problemas psiquiátricos. Pero lo importante es que pero lo importante para el tema que nos convoca hoy día es que los gendarmes son agentes del Estado que están encargados de la custodia de ciudadanos. Y eso es lo que nosotros debemos exigir. Y naturalmente hoy día Gendarmería, insisto, lo dice el Instituto Nacional de Derechos Humanos, también tiene un deber y está al debe en muchas situaciones. ¿Y usted está de acuerdo con esta idea de la UDI de colocar a un representante de Gendarmería en el Instituto de Derechos Humanos? Mira, más allá de que yo esté o no esté de acuerdo, lo importante es que aquí haya una participación activa de todos los actores de la sociedad y que finalmente Gendarmería de Chile cumpla el rol que tiene su ley orgánica constitucional, que es custodiar, ¿no es cierto?, a los privados de libertad, respetando los derechos fundamentales de las personas. ¿Y quién protege el derecho de los gendarmes también a tener un buen trabajo en condiciones dignas? Corresponde nuevamente, el papel le corresponde al Estado. Es decir, el Estado de Chile hoy día cuenta con los recursos suficientes para proveer los mecanismos y las acciones para que esta situación tenga una solución adecuada. ¿Esto se le enseña a los abogados cuando se los forma? ¿Con lo que se van a encontrar cuando ejerzan? La enseñanza del derecho, que es un gran tema, es fundamentalmente en Chile de carácter teórica. Se ha ido avanzando, pero los avances son todavía insuficientes. ¿Y para usted se tiene que avanzar más? Absolutamente, absolutamente. El enfoque del derecho en Chile, podríamos conversar largamente sobre esta materia. Usted sabe la variedad de universidades que imparte la carrera de Derecho. Sí. Nosotros como Colegio de Abogados estamos impulsando, entre otras materias, de hecho tenemos una convención nacional a la que ha convocado el Colegio de Abogados de Concepción, una convención nacional de Colegios de Abogados de Chile que se va a celebrar en Concepción los días 11 y 12 de abril, el día jueves y viene esta semana, Luego, perfecto. en que hemos convocado a todos los colegios de abogados de Chile, hemos tenido una extraordinaria respuesta, esperamos contar con una amplia participación, en que nuestra intención es reflotar, entre otras consideraciones, el estatuto histórico del Colegio de Abogados, que considera un examen preventivo para el ejercicio profesional. Ok, Marcelo Parodi, presidente del Colegio de Abogados de Concepción, muchas gracias por venir a nuestro programa. Que le vaya bien. Cristian Lehmann, también muchas gracias por venir a Puntos de Vista y que estas situaciones no ocurran nuevamente. Lo importante es que es tomar conciencia. Ya tenemos muchos casos emblemáticos, desde Lorenza Cayuguán hasta el día de hoy. En este caso puntual, hacer un llamado, ¿no es cierto?, al personal médico del Hospital Regional, que son las personas que tratan a nuestros representados privados de libertad, de que tienen derecho, de que tienen que respetarse los protocolos médicos, así que esperamos que esta situación no se vuelva a repetir. Sí, buscamos una versión del hospital, del Servicio de Salud de Concepción, pero no la atendieron, al menos eso le dijeron a la periodista que hizo la nota que dimos a conocer hace un rato. Gracias por su compañía, gracias a ustedes también por su preferencia. Hasta mañana, buenas noches.